Estas son las palabras de Jesús. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Lo voy a leer otra vez. No me escogieron ustedes a mí, dice Jesús, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Dobla su cabeza conmigo un momentito. Señor, bendice tu palabra en cada corazón. Háblanos como solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unas semanas atrás recibí una carta de la Corte Federal del Distrito de Rhode Island, en la cual se me citaba y se me exigía presentarme a las 8:15 de la mañana el día 13 de enero para posiblemente servir en un jurado en un caso federal. 56 de nosotros nos presentamos ese día. Hacía un frío, como dicen los puertorriqueños, pelú. Yo no sé dónde viene eso, pero usted sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Y les digo que y no nos abrían la puerta, estábamos afuera. Parecíamos ovejas llevadas al matadero. Ninguno quería estar ahí. Y nuestros rostros yo creo que los reflejaban. Y yo había enviado mi formulario que uno tiene que enviar cuando recibe esa carta, explicando que probablemente no me iban a escoger para ser jurado, porque yo soy pastor y porque mi yerno es policía. Ustedes saben que hay un proceso aquí en la corte cuando hay un jurado, se llama voir dire en francés, que quiere decir la verdad, donde los abogados pueden hacerle preguntas a los jurados potenciales y ellos pueden descartar a 10 personas, cada uno de ellos, sin dar ninguna excusa, sin decir por qué. Simplemente por las respuestas que uno dé a las preguntas. Y la última vez que yo fui citado a un jurado y fui electo para estar en ese jurado, que fue en la Corte Distrital de Rhode Island en noviembre del año pasado, pues cuando yo dije que era pastor y que mi yerno era policía estatal, el abogado de la defensa me descartó inmediatamente. Así que duré como 5 minutos ahí y me sacaron. Entonces yo dije, bueno, si voy a pasar por la misma cosa, pues déjame decírselo de antemano, pero no me respondieron, tuve que estar ahí. Ese día a las 8:15 de la mañana. Esta carta había llegado de la Corte Federal, así que es diferente a la Corte Distrital de Rhode Island. 56 de nosotros estábamos ahí. Me puse a conversar con los que se habían sentado en la mesa donde yo estaba. Compartimos todas las razones por las cuales uno no quiere estar ahí, ¿verdad que sí? Que si la familia, que si el trabajo, ahí todo el mundo ama mucho su trabajo y quiere volver, ¿verdad? Que si tengo inconveniencias, que tengo niños pequeños. Miren, nos habían quitado los teléfonos y como a las 2 o 3 minutos habían algunos que estaban temblando ya con un síndrome que se llama ausencia de teléfono móvil. Porque tú le quitas a algunas personas el teléfono por más de 30 segundos y se desesperan, no saben ni cómo respirar. Después nos mostraron un video titulado Call to Serve, el cual explicaba el proceso en el cual nosotros estábamos pasando y la importancia que es servir en un jurado, pero ninguno de nosotros estaba muy entusiasmado por aquello. Unos momentos después nos dijeron que de los 56 habían escogido 28 al azar, 28 de nosotros, ¿verdad? Y un oficial uniformado se puso de pie y uno a uno fue pronunciando nombres y el mío no sonaba. Y yo feliz. Hasta que con el número 28 y final, yo veo que se para, yo digo, yo digo, Asael. Por lo menos no me llamó Hazel, ¿verdad? Atromilló mi nombre bastante, pero no me avergonzó como es típico que me sucede a mí cuando me llaman Hazel en público, que es un nombre de mujer. Así que por favor no me llame Hazel.
Fui el último de los 28. Yo creía que me había salvado, pero no. Y a esos 28 nos subieron a la corte, nos sentaron en el jurado, los abogados al frente, ahí estaba también la persona acusada, y nos comenzaron a hacer preguntas. Y cuando preguntaron si alguno de nosotros tenía un familiar en la policía, yo levanté la mano y casi levanto la otra y casi me pongo de pie. Y vi a los abogados escribiendo furiosamente y dije, me salvé. Ahora me sacan. Pero no. El juez excusó a 2 o 3 que tenían verdaderos conflictos y el resto nos quedamos allí esperando nuestra sentencia. Y como es el proceso, ¿verdad? El juez y los 2 abogados, el de la defensa y el procurador, se van al frente. Ellos prenden un sonido en la corte para que tú no oigas lo que ellos están hablando. Y ellos escogieron 14 personas, 12 para el jurado y 2 alternos. Y el juez comenzó a llamar nombres. Fulano de tal, juror number 1. Fulano de tal, juror number 2. Y así, 3, 4, 5. ¿Y yo? Nada. Pero con el número 12 y último dijo, Miss Morrell, juror number 12. Y yo, con mucho respeto a un juez, dije, Mr. Morrell. Y el juez miró, sus cejas fruncidas, escudriñando el grupo de nosotros. Porque él esperaba que le respondiera una mujer y le respondió este espécimen de hombre varonil, ¿verdad? Me dijo, I'm sorry, como me dicen todos los que machacan y atropellan mi precioso nombre bíblico. Me habían escogido, era uno de los 12. Y el juez, con mucha elocuencia y muy bien, me gustó mucho, nos explicó cuál iba a ser nuestra función, la importancia de no solo participar, sino que íbamos a decidir entre culpable o inocente. Porque el derecho de un acusado a ser juzgado por un grupo de 12 personas de su comunidad, y no, por ejemplo, ser juzgado por un rey o por un policía o por un juez o un miembro del gobierno, es uno de nuestros derechos más importantes y algo que no debemos menospreciar. Nos juramentaron como oficiales de la corte y poco a poco yo creo que cada uno de nosotros comenzó a sentir que esto era un gran privilegio, un honor y una gran responsabilidad. Habíamos sido llamados a servir. Llamados a servir. Les digo, 2 semanas de juicio. Cuando los abogados descansaron, como se dice, ¿verdad? Terminaron su caso. El juez escogió a uno de nosotros para dirigir las deliberaciones. ¿Y quién creen ustedes que el juez escogió? Pastor Morrell me dijo, porque ya sabía que yo era pastor. Juror number 12, you are the foreman. Cuando llueve, truena. Habíamos sido llamados a servir. Y saben, como todo ciudadano debe ser llamado y debe hacer esto si a usted lo llaman y es ciudadano de este país. Pero habíamos sido escogidos específicamente para servir en un jurado y decidir el futuro de una persona acusada de crímenes graves, llamados a servir. Y por las próximas semanas yo quiero tratar este tema con ustedes, llamados a servir. Y quiero que sea como el marco alrededor de nuestro pensar y de nuestro actuar como iglesia este año. Considérenlo, si ustedes quieren, como nuestro lema para este año, llamados a servir. Leímos un versículo al principio y lo quiero leer de nuevo. Jesús dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Y dentro de este tema de servir, vamos a ver algunas ideas, algunos conceptos en las próximas semanas acerca de esto, de ser llamado a servir.
Vamos a estudiar diferentes pasajes. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que hemos sido llamados a servir porque somos seguidores de Jesús. Porque Jesús mismo dijo en el libro de Juan, justo antes de esta conversación, él dijo, quien quiera servirme, debe ¿qué? Seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Quien quiera servirme, dijo Jesús, tiene que seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Somos seguidores de Jesús, discípulos. Y entonces estamos llamados a servir. Así que con esta idea vamos al capítulo 15 del libro de Juan. Vamos a leer los versos del 1 al 8. Es un pasaje bastante conocido. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y el escritor dice, yo soy, hablando Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí. Digan, permanezcan en mí, dígalo. Y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Esta es la palabra de Dios. Miren, Jesús está hablando con sus discípulos la noche que fue entregado. Esta ceremonia que hicimos hoy sucede un poquito antes de eso. Justo antes de esta conversación en particular, Él le dice, vámonos de aquí. Y el contexto, si usted lo lee en el libro de Juan, nos da a entender que ellos van al Monte de los Olivos, donde Jesús quiere orar. Y donde luego va a venir Judas, que ya se había ido, y va a traer una turba con él que van a arrestar a Jesús. Y yo quiero por un momentito que usted se ubique en ese momento, ¿verdad? Jesús con sus 12 discípulos. Ustedes saben por la historia que ellos se durmieron, no aguantaron, era tarde de noche, quizás ya temprano de madrugada, no sabemos. Jesús está angustiado, ellos están confundidos. Es en medio de este contexto que Jesús ha dicho estas palabras. Así que yo creo que esta idea de permanecer que Jesús les dice a ellos es importante por el contexto, el momento en lo que está pasando, en el contexto en el cual se está dando. Y Jesús usó la palabra permanecer 8 veces en esos 8 versículos. Así que yo creo que es importante, ¿verdad? Y si analizamos esta metáfora que Jesús usa, una de una vid, sus pámpanos o sus ramas y su fruto, y qué representa cada una de estas cosas, yo creo que nosotros podemos entender entonces que permanecer, esta idea de permanecer que Jesús menciona aquí, tiene que tener un significado que no es únicamente de un sitio físico, sino de una conexión que da vida y produce fruto. Una rama cortada de un árbol, aunque caiga justo al lado del tronco, se seca y muere y no produce fruto.
Así que permanecer es más que estar. Es una conexión constante a Jesús para poder tener ¿qué? Vida y para poder dar fruto. Si alguno quiere servir, tiene que seguir. Y donde Él esté, y donde esté allí también debemos estar nosotros. Tenemos que, diga permanecer conmigo, permanecer. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos explica con esta metáfora de esta vid, de estos pámpanos o ramas y de fruto? Y lo primero que yo creo es que Jesús nos dice que tenemos que estar conectados a la vid verdadera, que es ¿quién? Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. La última vez que Jesús usa esa expresión en su vida, la usó 7 veces, yo soy. Esta vez Él dice, yo soy la vid verdadera. Porque hay muchas vides por ahí. Hay muchos otros profetas y personas y religiones y conceptos e ideas. Personas que dicen nosotros tenemos la verdad, pero nosotros sabemos, y Jesús lo dijo. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Si Él es la vid verdadera, entonces todas las otras vides son falsas. Él es la vid verdadera. Y si consideramos también el contexto inmediato de que Jesús está hablando con 11 hombres que son judíos, que entienden por su tradición y por lo que han aprendido que Dios le ha llamado a Israel una vid. Ha usado esa metáfora, lo vimos en el Salmo que leímos hoy. Entonces, si Jesús te está diciendo, yo soy la vid verdadera, no Israel, no la religión judía, también ellos creo yo que están entendiendo lo que Jesús está diciendo. No es una religión, no es un sistema, no es ser miembro de una nación. La conexión es con una persona. Y Jesús dijo, yo soy esa persona. Así que tenemos que estar, ¿qué? Conectados a esa vid. Segundo, tenemos que dar fruto. O somos cortados por el labrador. Y Jesús dice que el labrador es Dios. Y no vamos a entrar mucho en qué quieren decir estas cosas, porque es una metáfora, son símbolos, ¿verdad? Uno no hace teología de metáforas, pero uno sí tiene que ponerse a pensar un poquitito que Jesús está diciendo, yo soy la vid, ustedes son las ramas, y quien corta y poda y arregla, ¿es quién? Dios. Así que nosotros no cortamos, dígame. Hablamos el viernes aquí en la clase de las estructuras y los protocolos que tenemos como iglesia para tomar decisiones difíciles cuando hay que disciplinar a alguien. Y en el caso que estábamos hablando el viernes, donde Pablo dice, saquen a esa persona. Pero Pablo no dice, corten a esa persona. Dice, sáquenlo para que allá afuera se dé cuenta de su error y ¿qué? Y vuelva. Y vimos el viernes que ese hombre volvió a la iglesia, se reintegró al cuerpo de Cristo. Así que hay que dar fruto o somos ¿qué? Cortados. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, hay una parábola, está una historia, una metáfora, donde Dios habla de Israel como una viña, una que Él cuidó, que preparó, que arregló la tierra, que quitó las rocas, que sembró, que le hizo una pared. La preparó para que diera buen fruto, buenas uvas. E Israel, su nación, dio uvas agrias, dice. Y en el versículo 6 de Isaías 5 dice, la dejaré desolada y no será podada ni cultivada, le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no llueven sobre ella. Si no damos fruto, somos cortados. Y Jesús dijo luego, y echados al fuego. Así que hay que dar fruto. Pero también Jesús dice que hay que ser podado. ¿Alguno de ustedes tiene rosas en su casa o tiene un jardín? Yo no sirvo para nada de eso. Pero las personas que hacen eso saben que hay que podar, ¿verdad que sí? Y Jesús dice que tenemos que ser podados, que las ramas, nosotros tenemos que ser podados, ¿pero para qué? Para que demos más fruto. Ahora, yo no quiero que usted ande ahora haciéndose imágenes mentales de Dios con una tremenda tijera cortando por allí y por acá.
Pero un judío que entendía el concepto de sembrar uvas de las vides sabe muy bien que las vides se cortan, las ramas se cortan 2 veces durante un año. Se cortan al principio antes que broten las uvas, porque las ramas se extienden demasiado y el labrador le corta las puntas para que no crezca muy rápido. Porque si crece muy rápido, el peso de las uvas lo tumba y no sirve entonces el producto. Y yo pensaba, ¿qué quizás quiere decir para nosotros crecer muy pronto, crecer muy rápido, crecer sin tener fundamento, alejarnos del tronco? Yo no sé, no quiero hacerme imágenes, pero usted puede entender la idea de que a veces nosotros como cristianos tenemos que entender que si nos alejamos de la palabra de Dios, si nos alejamos de la enseñanza pura, si nos alejamos de lo que la Biblia enseña y queremos crecer nosotros solos por ahí, hacer nuestro propio devocional por ahí, no venir a la iglesia, no escuchar la palabra de Dios, no venir un viernes, ahora sí. Crecer solo como creyente es un gran peligro. Dios no lo mandó a usted a crecer solo, lo mandó a crecer aquí, conectado. Me da la idea a mí de que cuando el labrador corta las puntas de estas ramas, las corta porque no van a dar buen fruto si siguen creciendo de esa manera. Y el segundo corte que hace un labrador es después de la vendimia, después que se cosecha. Si esa rama ha dado buen fruto, el labrador la corta, la poda, para que dé más fruto, para que esté más cerca del tronco otra vez y así se alimente bien. Y otra vez, no quiero que nos imaginemos mucho qué es lo que esto quiere decir. Pero si Dios nos tuviera que podar, ¿qué estuviera quitando de nuestras vidas para que yo crezca saludablemente? ¿Estamos cerca del tronco? ¿O hemos crecido desordenadamente? ¿Duele cuando el labrador nos poda? Yo no sé, pero parece que sí, ¿verdad que sí? Si alguien agarra una tijera contigo, ¿estamos dispuestos a pasar por el dolor o la incomodidad de que Dios nos haga un arreglo, nos quite lo que no va a permitir que crezcamos saludablemente? Tenemos que ser podados, dijo Jesús, para que demos fruto y más fruto. Y finalmente Jesús dijo, nosotros tenemos que permanecer en Él para poder dar fruto. Jesús le dice a sus discípulos, y yo creo que nos lo dice a nosotros también, si no permanecemos en Él, no podemos dar fruto. Y Él dice, si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Hay una gran promesa de parte del Señor ahí. Pero Él dice, pero si no permanecen, ¿son qué? Cortados porque no dan fruto. Y esa rama que cae al piso se seca. Y la gente que arregla, el labrador o los jardineros, van a tomar esas ramas y la van a meter en el fuego y la van a quemar. Y otra vez, yo no estoy diciendo que es que se va a ir al infierno la persona. Yo no estoy claro qué es eso. Porque esta rama estaba conectada en un momento dado, ¿verdad que sí? Pero nosotros queremos pasar por esa situación donde Dios nos diga, tú no estás dando fruto. Tú no estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Tú no estás sirviendo como yo quiero que tú sirvas. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser cortado. Nosotros queremos estar pegados al tronco, a las ramas, a nuestras ramas pegadas a esa vid que es Jesucristo. Recuerden lo que les dije antes, permanecer es más que estar. Aquí estamos, ¿verdad que sí? Estamos aquí. Algunos de ustedes ya hace tiempo que se desconectaron. Está bien, yo sé que es difícil esta hora del día, pero si yo le tiro un lápiz o algo, no sé. Estamos aquí, ¿verdad que sí? Una cosa es estar y otra cosa es estar conectados a Jesús. Me gusta la palabra en inglés, no en la NIV, en la otra versión. Abide, porque tiene un concepto de vida.
tiene un concepto de estar pegado para poder tener vida. Permanecemos en Jesús porque eso nos permite tener vida y nos permite tener fruto. En los últimos 2 versos de este pasaje que leímos hay una linda promesa y una gran palabra de ánimo, y yo quiero compartirlas con ustedes. Si van al versículo 7 conmigo, dice así, Juan: si permanecen en mí, citando a Jesús, ¿verdad? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice? Pidan, aleluya, pidan lo que quieran y se les concederá. Aleluya, ¿verdad? Pero no es todo lo que tú quieras. El contexto de esa promesa es: si permaneces en mí, vas a dar ¿qué? Fruto. Entonces, todo lo que tú le pidas al Señor que tiene que ver con ese fruto que Él te quiere dar, Él te lo va a dar. ¿Están claros conmigo? No es la jipeta que tú le estás pidiendo al Señor. Yo hablo mucho de jipeta, parece que tengo un problema mental que quiero una. Porque la que tengo es chiquita y yo quiero una grandota. Y Laura dice, pero ¿para qué queremos un carro grande si no, ya estamos tú y yo nada más y David? Pero ustedes saben, ¿verdad? Ay, Señor, perdóname, pero yo estaba hablando en estos días con una persona, el señor que es dueño de la compañía que nos hace las alarmas aquí en el edificio. Cuando él llegó, tuve una cita con él esta semana aquí en la iglesia. Cuando llegó en un Grand Wagoneer. ¿Ustedes saben lo que es eso? Sí, cuesta como $80,000. No, yo no quiero ese porque ya eso es demasiado, pero no es eso lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, pidan todo lo que ustedes necesitan para dar fruto y todo se le dará. Y hemos sido escogidos para llevar, ¿qué, hermanos? Fruto, y mucho fruto, y fruto que perdure. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos ¿para qué? Para dar fruto. See, that's why you've been chosen. Nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios. Lo aprendimos eso hace unas semanas atrás, ¿verdad? Fuimos llamados a salvación, llamados a servir y escogidos ¿para qué? Para dar fruto. Tú has sido escogido por Dios y por Jesús. ¿Para qué? Para dar fruto. Y yo me pregunto, y lo leímos, ¿verdad? No me escogieron ustedes a mí, y yo les diría, yo no los escogí tampoco, tanto como yo quisiera pensar que usted está aquí por mí. No es así. Usted está aquí porque Jesús lo puso aquí. Y nosotros pudiéramos decir, ¿y cuál es ese fruto? ¿Nos podemos preguntar eso? Y pudiéramos ir al libro de Gálatas y decir, pues ahí está el fruto, pero ese es el fruto del Espíritu en ti. El fruto tuyo es otro fruto. Y según este pasaje yo entiendo que ese fruto es un fruto que perdura. ¿Y a qué es que fuimos llamados nosotros como creyentes? ¿A qué es que está llamada la iglesia? ¿Cuál es la única misión que tiene la iglesia? Ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Yo creo que el fruto del cual Jesús está hablando aquí, ese es fruto que permanece para vida eterna, porque es hacer discípulos, es predicar el evangelio mientras vamos por la vida, para que otras personas confiesen que Jesús es su Señor y su Salvador, y sus nombres sean escritos en el libro de la vida, y ellos también permanezcan y den fruto que perdura. Hemos sido escogidos para dar fruto, y fruto que perdura. Entonces noten lo que dice el libro, el capítulo 8. Mi Padre es ¿qué? Glorificado, ahí lo tienen. Cuando ustedes dan ¿qué? Mucho fruto. Y muestran así que son. Así que un discípulo tiene que dar ¿qué? Fruto. Mucho
fruto. Y Dios, que es el Padre, es el labrador de la vid. Y Él recibe gloria cuando las ramas, nosotros, damos fruto. Y mostramos así que somos sus discípulos, que seguimos a Jesús. Dios recibe gloria cuando nosotros damos fruto. ¿Usted se puede imaginar eso? La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, hay fiesta en los cielos. Y la alegría, mis queridos, yo me imagino que la alegría no es, wow, se convirtió otro, sino la alegría es apuntada hacia una persona. Los ángeles miran hacia Dios y al Cordero que dice la Biblia que está ahí, que es Jesús. Y dicen, es por tu acción, es por lo que tú hiciste que esa persona se arrepintió. Y le dan gloria a Dios porque Él es el autor de la salvación. Le dan gloria a Jesús porque Él fue que la ejecutó, que hizo posible que yo estuviese aquí con ustedes hoy. Y le dan gloria al Espíritu Santo porque Él es el que nos redarguye de pecado. Él es el quien nos habla. Él es esa conciencia que nos dice, tú necesitas reconocer a Jesús. Cuando damos fruto, hermanos, Dios recibe gloria. No la iglesia, no yo, Dios recibe gloria. Y recuerden que Jesús dijo, el que quiera servirme, tiene que seguirme. Y donde yo esté, esa persona va a estar también. Y quien me sirve, le da honra y gloria al Padre. Y mis hermanos, ¿cómo es que leen nuestra declaración de misión aquí en la iglesia? ¿Se la saben de memoria? ¿Se atreve alguien a decirla de memoria? Empezamos bien, existimos, ¿verdad? Existimos. Quien no los dice de memoria, no le damos una tacita de té. Existimos para proclamar, para modelar a Jesucristo. ¿A dónde? ¿Aquí adentro? No, en nuestra comunidad, para que personas sean transformadas en discípulos saludables. That's why we exist. Por eso existimos. Lo que estamos haciendo aquí ahora es preparándonos. Lo que venimos a hacer aquí en la iglesia es celebrar a Jesús. Pero cuando salimos de aquí es que verdaderamente somos cristianos. Porque es allá afuera que tú tienes que mostrar no solamente el fruto del Espíritu en tu vida, pero este fruto de hacer discípulos. La iglesia está llamada a hacer discípulos, dígalo conmigo. Una sola razón. Ese, mi querido hermano y amigo que está aquí, ese es el fruto del cual está hablando Jesús. Y entonces Jesús lo repite. Si hacen eso, recibirán todo lo que ustedes pidan. Estamos pidiéndole a Dios que nos dé fruto. Se me está acabando el tiempo, pero ustedes me dan 2 o 3 minutos, ¿verdad? Porque yo les prometí un cafecito. Tuvimos nuestra asamblea la semana pasada. Aquí estoy haciendo en teología esto se llama un excursus. Me estoy saliendo del plan. Pero nosotros hacemos planes y hablamos de cosas aquí, ¿verdad? Hablamos de un segundo culto. ¿Por qué? Porque estamos relativamente llenos. Ustedes notan que no es porque José Machín es malo, pero nadie se quiere sentar aquí al frente, al lado de él. Así que aunque tenemos 151 asientos aquí adentro, hay muchos que se quedan vacíos. Josie se queda solo allí, Machín se queda solo aquí, nadie se quiere sentar allá. Estamos llenos, ¿verdad que sí? Y a veces pensamos que la respuesta a estar llenos es comprar otro edificio, uno más grande. ¿Esa debe ser nuestra oración? Quizás, pero debe ser la segunda, o la tercera o la cuarta en una lista. ¿Cuál debe ser la primera? Señor, nosotros queremos más gente que te confiese como Señor y Salvador de sus vidas. Y Dios se encarga de o buscarnos un sitio más grande, o que tengamos 7 cultos, o lo que sea que haya que hacer.
Pero si nuestra oración es déjame hacer un sitio bien grandote primero, si vamos a hacer todos nuestros esfuerzos en buscar un edificio, en hacer algo bien grandote, y no es que eso es malo, yo quisiera tener un edificio grandote. Aunque este es bastante bueno, ¿verdad que sí? Pero esa no debe ser nuestra oración. Lo que le debemos estar pidiendo al Padre es danos más gente para que no tengamos alternativa, sino hacer 2 cultos, 3 cultos, uno en inglés, uno para jóvenes, uno para personas más antiguas que quieren cantar, antiguas no viejas, que quieren cantar himnos. Yo quiero cantar himnos, yo vengo a ese culto. ¿Verdad que sí? Esa debe ser nuestra oración, porque para eso existimos. Para eso existimos. 56 de nosotros fuimos llamados a servir. 12 de nosotros nos metieron en esa sala bella, gloriosa. Se nos dieron instrucciones claras. Se nos dijo que habíamos sido escogidos para decidir la verdad. ¿Tú puedes creer eso? Que el fiscal nos iba a decir una versión de la verdad, la defensa nos iba a decir otra versión de la verdad y nosotros 12 miembros de esta comunidad íbamos a decidir cuál era la verdad. No podíamos discutir el caso ni fuera. Cada vez que yo llegaba a la casa a la hora me decía, ¿qué hicieron? Y yo decía, no te puedo decir nada, pero está bueno. Porque de verdad que es interesante todo este proceso, aunque uno tiene en las manos la vida de alguien, ¿verdad? El juez nos decía, no pueden investigar en el internet, no pueden leer nada acerca de esta info, no lo busquen. Cuando estábamos en nuestro salón ahí almorzando juntos, no podíamos hablar del caso. Y uno desesperado por decir algo, ¿verdad? ¿Y qué tú crees? Pero no se puede. Y cada día por la mañana el juez nos miraba a los 12, a los 14 y nos decía, ¿han investigado en el internet? ¿Han leído algo? ¿Han discutido este caso con alguien? Y todos teníamos que decir que sí o que no en voz alta. Teníamos que permanecer fiel a lo que habíamos sido escogidos. Y 1 día y medio duramos deliberando, ¿verdad? Si la verdad era la del procurador o si la verdad era la de la defensa o si había otra verdad. Y me tocó a mí, como era el foreman, ¿verdad? Me tocó a mí dar el veredicto, ponerme de pie y en voz alta frente a la persona que había sido acusada, al fiscal, a los abogados de la defensa, y una galería de gente se llenó en la corte. Ellos no sé dónde salieron, si era huyéndole al frío o algo, o eran estudiantes de leyes, no sé, pero se llenó aquel sitio y a mí no me da miedo hablar en público, pero sentí el peso de decir guilty 4 veces y not guilty 3 veces. En nuestras manos estuvo la libertad o el encarcelamiento de esta persona. No fue fácil. Pero ¿saben algo? Todos comentamos esa semana que había sido un honor y un privilegio servir como jurado. Entendimos lo importante de haber sido llamados como ciudadanos y escogidos para un juicio en particular. Y de igual manera, mis queridos hermanos, Dios nos ha llamado y nos ha escogido para que demos ¿qué? Fruto. Y no nos llamó al azar. No escogieron 28 de ustedes al azar como hicieron con nosotros. No, fuimos escogidos por el juez supremo, el Dios creador y el Señor Jesús Salvador y Señor de la humanidad. Nosotros no nos escogemos a nosotros mismos. Yo no los escogí a ustedes. Jesús dijo, hemos sido elegidos para dar fruto. ¿Y no me escogieron ustedes a mí? Y yo te pregunto, ¿puede haber un honor, un privilegio mayor? Piensen aún un poquito más profundamente. ¿Puede haber una responsabilidad mayor a aquella de servir a nuestro Señor Jesucristo, dando fruto de vida eterna, fruto que perdure,
fruto de personas que confiesen a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Hay algo mejor que eso, mis hermanos? Yo creo que no. Hemos sido elegidos para dar fruto, y fruto que perdura. Y no podemos llegar a esta situación como llegamos nosotros 56 ese lunes por la mañana frío, todos desesperados para que no nos escogieran. Esa no debe de ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser: yo quiero servir a mi Rey. Yo quiero servir a Jesús que murió por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero compartir este mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna. Yo quiero compartirlo con mis amigos, con mi familia, con aquellos que necesitan reconocer a Jesús como Señor y Salvador, porque si no, la paga de su pecado es muerte. Y Dios le está ofreciendo vida y te dejó a ti, escúchame, la responsabilidad de llevar ese mensaje. Porque Dios usa manos humanas para ejecutar su voluntad divina. Hemos sido escogidos para dar fruto. Dobla tu cabeza conmigo un momentito. Eterno Dios, te honramos en este día. Hemos conmemorado la muerte de Jesús, la cual también anuncia su regreso. Y tus palabras, Jesús, esa noche que fuiste entregado, nos dejaste una instrucción importante. Yo los escogí a ustedes para que den fruto. Jesús, tú nos has escogido para dar fruto, y fruto que perdura. Ayúdanos, Señor, esta semana a entender qué es lo que es eso. Que existimos para proclamarte, que existimos para modelarte, donde quiera que tú nos pongas, para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Para eso existimos. Gracias, Señor, porque eres tú que llamas, eres tú que escoges, pero nos pones en las manos la gran responsabilidad de compartir este mensaje de salvación. Gracias, eterno Dios. Oramos en el nombre de Jesús, quien es la vid verdadera. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pónganse de pie conmigo.